Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta. Bueno, hermanos, seguimos con nuestra serie de predicaciones, la que empezamos domingo pasado. ¿Quién recuerda cómo se llama? Preparación para la vejez y la muerte. Y estamos hablando, mis hermanos, vez pasada, decimos que nuestra vida consiste de ciertas etapas. Empezamos con la etapa de infancia, es cuando todo parece, es tiempo más fácil. Aunque como niños todos nos quejábamos y decíamos que queremos ser adultos, y ahora pensamos, ay, cuánto me gustaría regresar a ese tiempo. Luego pasa la etapa de adolescencia, es cuando tu vida es toda un drama. Es cuando tu cuerpo se está desarrollando un cuerpo de adulto, pero tu cerebro todavía es cerebro de niño, cuando tu juicio todavía no está desarrollado. Entonces tú quieres parecer a un adulto, pero no tienes suficiente todavía juicio. Entonces es un conflicto entre adultez y la infancia. Por eso muchas veces los padres dicen, ya mi hijo entra en la etapa de adolescencia, ¿cómo voy a sobrevivir ese tiempo? Luego sigue tiempo de juventud. Tiempo de juventud y el próximo domingo, si Dios permite, voy a hablar un poquito más de las etapas de crecimiento, tanto físico como espiritual. Pero en la etapa de juventud es el tiempo cuando una persona escoge el rumbo de la vida. Es cuando ya está definiendo sus metas, sus propósitos. Luego va la etapa de adultez. Es cuando tú ya no solamente decidiste qué vas a hacer con tu vida, pero ya lo formaste en tu vida y lo estás compartiendo con alguien más. Ya estás junto contigo, hay personas a las cuales estás instruyendo. Y luego viene la etapa de vejez. Es cuando tú ya estás quedando libre de tus responsabilidades principales de la vida, cuando ya prácticamente cumpliste tus principales propósitos y ahora solo inviertes tesoro que recogiste durante tu vida, lo estás esparciendo en los que están junto contigo, los que Dios te confió. Próximo domingo les invito que no falten porque vamos a hablar más de este tema. Y los que no han escuchado predicación de domingo pasado, primera parte, les invito a entrar a nuestra página micasadesantidad.com o a nuestro canal de YouTube, Ministerio Internacional Casa de Santidad. Allí pueden encontrar la primera parte de la serie de preparación para vejez y la muerte. Entonces, Eclesiastés 3:11 es uno de mis pasajes favoritos. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Muchas veces pensamos, mirando a los niños, viendo su desarrollo, todos sonreímos. Pensamos, ay, qué hermosos. Luego cuando vemos a los adolescentes haciendo sus cosas de su adolescencia, nos enojamos. Cuando vemos a los jóvenes que están tomando rumbo equivocado, nos preocupamos, nos frustramos. Cuando vemos que un adulto ya parece que tiene que tener su vida desarrollada, pero todavía ni sabe a dónde va, nos sentimos desesperados por ellos. Y luego cuando vemos a un viejito
que ya vivió toda su vida y no tiene ningún fruto en sus manos, nos entristecemos. Pero la palabra de Dios dice que Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Eso significa que para cada etapa de nuestra vida hay hermosura. Aunque cuando el niño pequeñito no tiene dientes es simpático, pero cuando un viejo no tiene, un adulto anciano no tiene dientes, nosotros a veces hasta volteamos nuestro rostro. Pero en realidad Dios hace cosas de forma tan maravillosa para que cambiemos lugares. Los padres que amaban a sus hijos en la misma impotencia de cuidarse, luego se cambia de lugar cuando llegan padres al mismo estado y los hijos tienen que mostrar su agradecimiento con ellos y cuidarlos de tal forma como ellos cuidaron a los hijos. Con el paso de tiempo estábamos hablando, hermanos, vez pasada, que debemos de aprender a aceptar ciertas cosas. Y lo que nos habíamos concentrado mucho vez pasada en Eclesiastés 12, donde decía Eclesiastés empezando en versículo 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Desde cuándo? Cuando yo era joven, no era creyente, yo pensaba, bueno, voy a pasar mi juventud divirtiéndome y ya cuando voy a ser grande, cuando ya no voy a tener gustos por la vida, ya allí voy a buscar a Dios. Pero en realidad, hermanos, nos engañamos mucho porque no hay vida tan interesante, tan divertida, tan llena de gozo, de paz que la vida con Dios. En realidad, lo más hermoso de la vida es dentro de la vida con Dios, no fuera. Lo que es fuera de Dios es engaño, es autodestrucción, es pérdida. Y luego cuando damos cuenta, venimos y decimos, Dios, menda mi corazón, sáname por todo lo que yo he hecho, por mi ignorancia, incredulidad, por mi rebeldía y por pensar que yo sé mejor. Entonces dice Eclesiastés, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Y recuerdan, hablábamos de estos días malos, cuáles son. Y Eclesiastés lo describe, les checan la predicación de domingo pasado, antes que te pierdes la vista, antes que te pierdes los dientes, antes que te empiezan a temblar las manos, antes que pierdan rodillas tu fuerza, antes que tus hombros ya se caen y al final de cuentas, antes que tu corazón se para y el espíritu regresa a Dios. Entonces dice, recuerda a Dios antes de eso, porque tú puedes prepararte para estos días. Tú, en primer lugar, cuando vas a caminar con Dios, no vas a permitir que pecado destruya tu físico. Porque si la edad llega a todos nosotros y decíamos con el tiempo perdemos las fuerzas, perdemos salud y tenemos que aceptarlo porque es hecho de la vida. Pero otra cosa, cuando pecado nos destruye, nos roba nuestra salud, nuestras fuerzas. Por eso, si recordamos a Dios, si andamos con Dios desde los días de juventud, llegando a la edad avanzada, vamos a tener más fuerzas, no vamos a tener enfermedades que adquirimos por la razón de pecado. Entonces, acuerda de tu Creador desde los días de tu juventud. Ahora vamos a ver de otras cosas que debemos de aceptar con la edad, cuando ya nos acercamos a nuestra vejez. Tenemos de aceptar, hermanos, es que perdemos nuestro trabajo. Si nosotros éramos jóvenes, salíamos al mercado de trabajo,
Luego venían ofertas, una, otra, hasta podíamos escoger. Con paso de tiempo ya nadie nos quiere. Ya, especialmente aquí en Cancún, donde vivimos, hasta después de 35, ya por tu especialidad, nadie te quiere. Nadie te quiere contratar, ya buscan nuevos egresados. Entonces, tenemos que ser conscientes que con paso de tiempo debemos de dejar ir a nuestro trabajo. Eso no significa que nos vamos a volver flojos y a ver qué pasa, no. Pero llega cierta edad cuando nos cesamos de trabajar de tiempo completo. Cuando ya no podemos por salud, cuando ya, y especialmente esto es difícil, mi hermano, para las personas que han invertido todo su tiempo en trabajo, que han robado su familia de tiempo, que han robado sus hijos de tiempo y todo tiempo pasaban puro trabajar y trabajar y trabajar. Y cuando llega tiempo que ya no hay trabajo, cuando se retiran, cuando se pensionan, ¿qué sucede? Se deprimen y no saben qué hacer con su vida, porque han invertido todas fuerzas, todo tiempo, y especialmente eso es difícil para las personas para las cuales trabajo era su identidad. Por ejemplo, si yo te pregunto quién eres y tú me dices, yo soy músico, yo soy diseñador, yo soy vendedor, yo soy maestro. Eso no es tu identidad, mis hermanos. Eso es tu profesión o tu trabajo. Entonces es muy importante que tengamos nuestra identidad clara, quién somos, con trabajo o sin trabajo. Porque si nuestra identidad es solo nuestro trabajo, cuando perdemos trabajo, perdemos nuestra identidad y ya no sabemos quién somos. Mi mamá era maestra de más de 30 años, trabajó en la escuela y cuando se retiró le costó mucho encontrar quién era ella. Pasaba tiempo, cuando mi papá se fue a la eternidad, ella pasó tiempo, casi un año, buscando quién era sin mi papá, porque todo el tiempo eran así. Los dos trabajaban en la escuela, en la mañana salían a la escuela, en la tarde regresábamos todos cuando íbamos a la escuela, sentábamos a comer, discutíamos el día en la escuela, todo era alrededor de la escuela. Cuando los dos se retiraron, como que, ¿ahora qué hago? ¿Quién soy? Cuando se fue mi papá con el Señor, mi mamá, ¿quién soy? Porque invertía mucho tiempo en mi papá, ni viajaba sin él, ni caminaba sin él, todo el tiempo a campo, juntos a la tienda, todos juntos, hermanos. Por eso es tan importante que desde los días de tu juventud o desde donde que tú encuentras ahora, tú encuentras quién eres en el Señor. Con tu trabajo, sin tu trabajo, con tu esposo, sin tu esposo, con tus hijos y sin tus hijos. Muchos dicen, es que no sé qué voy a hacer sin mi trabajo. Yo he conocido las personas, hermanos, que en el momento que quedaron sin trabajo, perdieron sentido de vida y no sabían qué hacer, estaban súper deprimidos. Pero quiero que tú sepas, tú no eres tu trabajo ni eres tu profesión. La palabra de Dios nos enseña muy claro, tenemos que encontrar nuestra identidad en Cristo. Apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Entonces, si tú llegas al momento y quedas sin trabajo, Cristo va a seguir viviendo en ti sin depender, porque Él no depende de tu trabajo ni de tu profesión.
Por eso los apóstoles, cuando el Señor los llamaba, donde estaban allí unos pescadores, otro recaudador de impuestos y etcétera, ellos dejaban sus redes, ellos dejaban su lugar de trabajo y les seguían, y eran los hombres los que transformaron el mundo con el mensaje que les dejó nuestro Mesías, Cristo Jesús. Por eso, mi hermano, es tan importante que tú, preparándote para vejez, no importa que estable es tu trabajo, no importa que estable es tu negocio, no importa qué cuenta en el banco tienes o no tienes, eso no eres tú. Yo he conocido personas que tienen millones de dólares en los bancos del mundo y están atados a una silla, en alcoholismo, sin poder desarrollar sus dones. La gente súper talentosa, súper dotada, pero su mundo es una silla, hermanos. ¿Y de qué sirve el hombre? Por eso dice la palabra, la vida del hombre no depende de la cantidad de sus bienes. También dice, ¿de qué sirve el hombre que gana todo el mundo pero pierda su alma? Por eso, mis hermanos, les voy a decir un secreto. Ustedes no importa cuánto trabajan, no van a ganar todo el dinero del mundo de todos modos. Allí va a estar más. Entonces, nuestro propósito no es el ganar lo material, el que puede comer polilla, pero tener tesoros en el cielo. Apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aquí mismo es importante aprender, mis hermanos, que con paso de tiempo debemos de dejar ministerio de tiempo completo. Yo he conocido, hermanos, a los pastores que llegaban a la edad 75, 80 años, pero que ministerio era su identidad, que no podían despegarse. No prepararon pastores jóvenes a quien pueden entregar la obra, quieren controlar todo y como resultado se dividen las iglesias porque el ya viejito no puede atender necesidades de la iglesia, ya no tiene fuerzas a cumplir con el ministerio, pero no quiere soltarlo porque le gusta, porque esto es su identidad, mis hermanos. Es tan importante entender que con la edad, con la vejez, tenemos que soltar nuestras posiciones laborales y ministeriales. Es tan importante que tú desde hoy puedas entender. Vez pasada estamos hablando mucho que si el Señor no llega antes, lo más seguro para nosotros es que vamos a morir. Y es tan importante que lleguemos a este paso a la eternidad, porque para nosotros la muerte es ganancia, porque solo pasamos a la eternidad, que lleguemos sabiendo quién somos en Cristo Jesús. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 10. Lucas 10, versículos 19 y 20. Lucas 10, 19 y 20 dice, mirad, os he dado autoridad, habla Señor a sus apóstoles. Dice, yo he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada os hará daño. Dice, yo les di autoridad, pero no es lo que son, dice. Dice, sin embargo, no os regocijéis en esto. No es la ganancia, dice, no os regocijéis en esto de lo que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Gloria a Dios. Esto es, hermanos, lo que debemos de anhelar.
Eso no importa cuántas casas tienes o no tienes, no importa qué autoridad tienes o no tienes en tu trabajo, no importa cuántas cuentas tienes o no tienes, lo que ganaste material o lo que perdiste, eso no importa. No te gozas de eso, dice, porque ese como venido así puede ir. Hasta autoridad espiritual está dada solo para que cumplas tu tarea y luego se pasa al otro, a la otra generación, a alguien más joven, porque tú tienes que partir con el Señor. Dice, no te gozas en eso, gózate porque tú tienes lugar en el cielo, porque tu identidad es eterna, es celestial. Esto, mis hermanos, es nuestra ganancia, nuestra victoria. Y es lo que nunca vamos a perder. Eso debemos de anhelar. Gloria a Dios. La siguiente cosa que debes de aprender a dejar ir con el tiempo, hermanos, y lo escucha muy bien. Tal vez no te va a gustar esto, pero son tus hijos. Ay, dicen papás, los hijos. Y los que son ustedes, mamás y papás, yo no tengo que contarles esto, pero porque ustedes me pueden decir más, que qué difícil es tener una persona completamente dependiente de ti y de repente completamente independiente de ti, que prácticamente no te necesita, que puede hacer su vida fácilmente sin ti. Y tú en tu naturaleza humana piensas, ¿cómo es posible? ¿Cierto, mamás? ¿Cómo es posible? Tú dices. Pero la palabra de Dios nos dice muy claramente que el hombre, ¿qué va a hacer? Dejará. ¿Qué va a hacer? Dejará. Y mamá, ahí, no te me vas a escapar tan fácil. Consciente o inconsciente lo hace. Pero el hecho es que tienes que dejar ir a tus hijos. Un famoso autor alemán, Goethe, dijo que hay dos cosas que los padres deben de dar a sus hijos: las raíces y las alas. Las raíces y las alas. Las raíces se nos hace un poquito más fácil. De hecho, recuerdan, vez pasada hablábamos la importancia que tú enseñas a tus hijos de sus raíces, que porque vivimos en los tiempos cuando jóvenes ni saben quién son ni dónde vienen, por eso no respetan generaciones anteriores. Pero tú tienes que enseñar a tus hijos tus raíces, pero también darles alas. Tiempo viene, hermanos, cuando tú tienes que dejar que tus hijos se van. Y cuando se van de la casa, déjalos ir. No te vayas atrás de ellos. ¿Recuerdan la parábola de hijo pródigo? Sí. Cuando el hijo se decidió ir, ¿creen que no le dolió al padre? Claro que le dolió. ¿Creen que no tenía ganas de salir corriendo buscándolo? Claro que sí. Pero él escogió a confiar en el que tiene control sobre la vida de sus hijos. Más que tú quieres, hermanos, mientras tus hijos están chiquitos, todavía están en tu casa, tú tienes cierto control y autoridad y tienes que ejercitarlo. Limita a tus hijos, ponles marcos, ponles cerca mientras están en tu casa. Pero cuando ya se van, ya no tienes control. Pero tú conoces a alguien que sí lo tiene. Gloria a Dios. Tú conoces a alguien que no importa dónde está tu hijo, él tiene manos para alcanzar y oído para escuchar y labios para hablar. Entonces, en lugar de desperdiciar tus fuerzas, sufrir como buscar a tus hijos, en ayuno y oración. ¿En qué? No hay arma más poderosa. La mamá y el papá orando
es la arma más poderosa en las manos de Dios, mis hermanos. Por eso, no los pesques, no les pongas trampas, no les persigues. Confíalos en la mano de Dios, mi hermano. Confíalos en la mano de Dios, aunque van a tener que pasar camino difícil, aunque van a tener que recibir ciertos golpes de la vida, pero tu preocupación no es que regresen a ti, tu preocupación es que llegan al Padre. Por eso déjalos ir. Para ustedes, los que tienen hijos que no son creyentes o tal vez se alejaron del Señor, déjalo ir, déjalos ir y deja que el Padre está trabajando con ellos, hermanos. No los persigues. Cuando te vienen a visitar, dice la palabra, no irritéis a tus hijos. No les estés dando y dando y dando, porque ¿sabes qué va a pasar? Van a dejar ir contigo. Y eso es lo que tú no quieres. Tenemos arma más poderosa, que es ayuno y oración. ¿Qué? Ayuno y oración. Porque Espíritu va a trabajar desde dentro de ellos. Tú solo les vas a molestar a su oído. Yo recuerdo cuando yo no era creyente y mi mamá me decía, hija, tú no puedes tomar porque tú sabes que Dios te sanó de epilepsia. Tú sabes que Dios te tuvo mucha misericordia y me da mucha preocupación y me empezaba y me daba, ay, me enojaba y otra vez me empieza, mamá. Pero ¿qué hacía mi mamá entonces? Dios le dio sabiduría, ayuno y oración. Y luego decía, ay, hija, fíjate, ¿te puedo contar algo que Dios hizo, que pasó conmigo? Me decía, sí, mamá. Y me da un testimonio, pero sin imponerlo sobre mí. Y yo, escuchando, y todos esos tesoros, ¿saben qué pasaban? Se guardaban en mi corazón. ¿Y saben hasta dónde? Hasta que mi corazón se abrió ante Dios y yo entregué la vida a Él, porque el trabajo de salvación es de Dios. Él es que nos salva. Por eso tú, como padre, como madre, deja a tus hijos adultos. No estoy hablando de los que viven en tu casa y dependen de ti. Estoy hablando de los adultos. Déjalos ir y confíalos en la mano de Jehová. Existen 4 relaciones entre los padres y los hijos. Primero, padres no creyentes y los hijos creyentes. Entonces aquí, si tú eres hijo de padres no creyentes, tienes que tener mucha sabiduría para honrar a tus padres aunque no son creyentes. Aunque tú ves que están destruyendo su vida, pero de la misma manera tienes que darles testimonio de algo más, de vida cambiada, de vida transformada. Luego, los padres creyentes y los hijos creyentes es una relación más hermosa. Es cuando no solamente son padres e hijos, pero también son hermanos en Cristo. Entonces ya tienen el mismo espíritu que los está instruyendo, la misma palabra que los está dirigiendo. Es una relación hermosa y la que no trae tanta tristeza y lucha como otras. Luego tenemos los padres no creyentes y los hijos no creyentes, que eso es la relación que prácticamente no tiene roca ninguno tiene roca sobre cual poner los pies, y es prácticamente desastre de esas relaciones. Luego tenemos los padres creyentes y hijos no creyentes. Y esa posición es más difícil de todas, mis hermanos. ¿Qué vas a hacer? Muchos padres sufren y piensan que hicimos algo mal, que nuestros hijos no quieren conocer a Dios. Muchas mamás pasan horas orando diciendo, Dios, ¿qué hice mal? ¿Dónde fallé? ¿Dónde no cumplí
que veo que mis hijos no caminan contigo. Y pasan tiempo en angustia, pasan tiempo en preocupación, pasan tiempo en dolor. En primer lugar, claro, tienes que tener testimonio correcto con tus hijos, eso indudable. Que tú tienes que ser lo que enseñas. Porque los hijos son muy sensibles y si ven que tú no eres lo que enseñan, van a destacharte de hipócrita y van a decir, pues mira, no quiero esa religión. Segundo, no cuentas en tus casas cosas negativas de tu congregación. Es muy importante, porque en realidad si queremos encontrar algo negativo, hasta en lo más perfecto lo vamos a encontrar. Porque mira, ¿de quién consiste la congregación? De nosotros. Ya saben cómo dicen, ay, esa congregación, llega una persona nueva, atiende y dice, no, es que no es muy amigable. Y otro hermano dice, mira, fíjate, éramos menos no amigables antes que llegaste tú. Es que cada uno traemos lo que traemos y de eso consiste esa congregación. Esa congregación no son pastores, esa congregación son todos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Y obviamente todos hacemos errores, hasta más santos, hasta más dedicadas personas, hasta que los que más caminamos con Jehová tenemos malos momentos, tenemos frustraciones, tenemos dolores, nos faltó sueño, nos cayó mal el taco de ayer, puede pasar cualquier cosa porque somos humanos, por eso necesitamos diario al Salvador. Escúchenlo, todo el tiempo necesitamos al Salvador, todo el tiempo que nos salve. Entonces, cuando sucede algo de la congregación no te pareció y tú subes en el coche con tus hijos y dices, ¿viste a ese pastor? ¿O viste a esa hermana en la puerta? ¿O la salida? ¿O la entrada? ¿Sí me explico, hermanos? Y sabes que los niños son esponjas. Ellos absorben todo. Si algo no te pareció correcto, ¿sabes a quién tienes que ir? Al que es dueño de este lugar. ¿Es el que dueño? ¿A quién sirve pastor? ¿A quién sirves tú? ¿A quién sirven los líderes? ¿No te gustó algo? ¿No te pareció correcto? Con el que tiene autoridad. Pero no te envenenes a tus hijos con comentarios negativos, porque ellos necesitan conocer a Dios. Háblales de las misericordias de Dios. Háblales de qué bueno es Dios. Y que fíjate, hasta nosotros como somos, Dios ha tenido misericordia y nos salvó. Hasta como decía apóstol Pablo, y a mí el último y el peor de pecadores me apareció. Gloria a Dios. Por eso lo necesitamos todo el tiempo. Como viene una hermana con un pastor y dice, pastor, ¿no sabe usted qué dijo de usted esta hermana tal y tal? Y el pastor le miró y dice, ¿sabes qué? Si ella me conociera como me conoce Dios, diría todavía cosas peores. Porque somos la gente rota en el pecado, hermanos. Todos. Claro, eso no es excusa para que practiquemos pecado, no estoy hablando de eso, pero está hablando de que la única perfección que está en nosotros es nuestro Salvador. Amén. Por eso mucho cuidado con los comentarios que hacen en frente de sus hijos, de sus nietos y de la gente del mundo. Quieren ser de bendición, bendicen el lugar donde congregan. La palabra de Dios dice que oremos por la ciudad en cual Dios nos puso, oremos por la congregación. En realidad, si Dios te trajo a esa congregación, es para que seas de bendición, no para que nada más seas consumidor
y que no solo seas el que mire, yo ahorita veo cómo son. Ah, no, ya sabía, ¿no? Ya sabía que son como todos. Hay personas que dicen, es que todos son iguales. ¿Escucharon eso? Sí, pero piden a Dios, si eso es lugar donde Dios quiere que tú estés, que lo ames. ¿Cuántos de ustedes aman esa congregación? Amén. Invierten su amor en este lugar y se va a hacer mejor. Amén. Si tú vas a invertir tu vida, tu amor, tu tiempo, tu esfuerzo en este lugar, va a ser mejor. Ahora pregúntate, si todos amarían a esta congregación como yo, como tú, ¿cómo sería? Si todos invertirían tanto tiempo como yo, ¿cómo sería? Si todos orarían tanto como yo, ¿cómo sería? Sea honesto, porque somos buenos para criticar, pero no queremos dar. Entonces, hermanos, mucho cuidado. Nuestra lengua puede destruir la fe de nuestros hijos. Pero al final de cuentas, hermanos, sin importar pasa lo que pasa, nuestros hijos toman sus propias decisiones. Y vamos a ver cómo se forma personalidad de nuestros hijos, para que ustedes que están diciendo dónde fallé, que puedan entender un poquito más. Cuando llega un niño al mundo, el primero lo que influye en su formación es su genética. 70% de hijos de alcohólicos se hacen alcohólicos. 70%. De hecho, dice mandamiento de Dios, dice que Dios que maldice a la tercera y cuarta generación. ¿Qué es esa maldición? Heredan, absorben lo que traen generaciones genéticamente. Como mi mamá es una persona muy lista y mi papá era muy listo, yo salí doble lista. Estoy bromeando. Pero genéticamente nos influye mucho lo que vamos a hacer. Por eso tú estás mirando a tus hijos, dices, ay, mira, actúa exactamente como tú, dices a tu esposo. Eso es tu hijo. Cuando hace algo bueno, dices, ay, mira a mi hijo. ¿Alguien reconoce? Ajá. Llega, es algo que muchas veces ni los enseñas, es lo que traen ya al nacer. Luego, educación. Educación incluye qué es lo que enseñamos en la casa, es lo más importante, qué es lo que enseñamos en la casa, qué amistades permitimos, qué es lo que reciben en la escuela, y etcétera. Por eso ya es formación o educación. Pero, mis hermanos, luego sigue el libre albedrío. El libre albedrío, ya con conciencia así más definida, se empieza a ejercitar a 12 años, aunque ya así a 7 años los niños saben qué hacen, hasta más chiquitos saben cómo engañarte y cómo manipular a sus padres, pero a la edad de 12 años ya se empieza a ejercitar más consciente, por decir, el libre albedrío. Los padres enseñan bien, dan buen ejemplo, pero los hijos toman sus propias decisiones y muchas veces sin ninguna lógica o sin ninguna razón. Por eso tú como padre y como madre, si tú invertiste todo en tus hijos y aunque hiciste tus errores, saben que tus errores cuando te arrepientas los reconoces, están sujetos a la gracia de Dios y Dios te perdona y puede convertir tus errores en beneficios luego. Pero genética en formación de una persona lleva 30%, educación 30% y libre albedrío son 40%, hermanos. Por eso, aunque tú hubieras hecho algún error,
Ya cuando es una persona, tiene capaz de ejercitar su libre albedrío, hermanos, ya tú no eres responsable por las decisiones que toma. ¿Qué quiero decir? Si tú enseñaste a tus hijos el camino de Dios, pero ellos tomaron la decisión de no andar en este camino, entonces, ¿qué tienes que hacer? Dejarlos ir. Y que Dios trate con ellos. Tenemos ejemplo en la palabra de Dios de un padre con 2 hijos. Uno que quedó y sirvió, otro que se fue. Deja a tus hijos ir. No todos tus hijos van a seguir tus pasos. Permita que tus hijos adultos toman sus propias decisiones, aunque te duela, pero no es necesariamente tu culpa. Es muy importante que tú entiendas que no es necesariamente tu culpa. Ahora, sí, es muy importante. Hay gente que vive para hijos. Hay muchos dicen que mis hijos para mí es mi vida. Ojo, mis hermanos, es una posición muy peligrosa, porque si tus hijos se van, y pueden ir de varias formas, pueden ir temprano con el Señor, o pueden dejar la casa y ya no regresar contigo. Conozco a una persona en mi ciudad en Ucrania, donde su hijo mayor se fue y dijo, yo no quiero nada con ustedes, y papá murió de cáncer, mamá ya se hace viejita y ni se da con saber dónde está. Su hermano menor, que es abogado y trabajaba en investigación, encontró dónde vive, en Rusia, muy lejos de Ucrania, en alguna parte de Rusia, y le mandaban cartas, no contesta. Entonces, tus hijos no pueden, aunque tú los amas y vas a estar dispuesto a dar tu vida por tus hijos, pero ellos no son tu vida. Tu vida es Cristo, mis hermanos. Entonces tu vida va a ser estable. Eso no significa que no te va a doler o que vas a ser robot, pero la estabilidad de tu vida va a depender quién es tu vida. Si es la roca, entonces viene la tormenta, viene viento, viene Vilma o Gilberto, quien sea, pero tu casa va a quedar estable. Amén. Entonces, mucho cuidado. Si tú dices que tus hijos son tu vida, eso significa que son tus ídolos. Pide al Señor que libere tu corazón de esta idolatría. Porque dice la palabra que amarás a quien sobre todas las cosas. Y eso significa sobre tus hijos, mis hermanos. Tú me vas a decir, pastora, tú no tienes hijos, es fácil de hablar. Tal vez para mí yo no puedo decir, tal vez para mí es más fácil decirlo porque no lo viví, no lo experimenté, pero yo conozco lo que dice la palabra. Y eso es suficiente para mí a estar afirmando, porque lo que sale de la boca de Dios es la verdad. Por eso, si tú encuentras en tu corazón que tus hijos son tu vida, ayuno y ¿qué? Y oración. ¿Qué? Ayuno y oración. Porque tu vida siempre va a depender si tus hijos te visitaron, si tus hijos te mandaron la carta o te hablaron. Hoy me hablaron, estoy feliz. Mañana no me hablaron, soy muy triste, miserable y etcétera. No puedes depender de ninguna persona, mis hermanos. Ama a Dios sobre todas las cosas. Amén. Entonces, hermanos, deja a tus hijos ir. No son tu vida, son tus hijos. Amén. También, hermanos, con el paso de tiempo hay que dejar ir
a tus riquezas. ¿Qué tú vas a decir? Es que no tengo nada. Pero bueno, ya sabes dónde está tu corazón, dónde está tu tesoro, está tu corazón. Sea lo que sea, es tu tesoro. Alguien dijo que la persona que muere rica, muere avergonzada. Que morir rico es morir avergonzado. Y eso es el movimiento entre cierta clase de la gente rica ahora en países de primer mundo, porque dicen, ahora hasta están compitiendo quién más da a la caridad. Pero cuando Dios nos da las cosas y los bienes, no son para que los amontonamos en los bancos, no son para que tengamos 1, 2, 3, 4, 5 casas o lo que sea, o hasta todo lo que nos da Dios es para que le sirvamos a sus propósitos eternos, para que lo hagamos trabajar para el reino de Dios. Y eso es lo que dice la palabra, que cuando el rey se fue, él dejó a uno un talento, etc. Y cuando regresa, él checa cómo nosotros hicimos lo que él nos entregó a trabajar para la multiplicación de su reino. Por eso, mis hermanos, no seamos como acumuladores, los que acumulan. ¿Conocen esa enfermedad? Que la gente todo se acumula, todo, y muere muchas veces entre la basura, discúlpenme. Pero, ¿de qué sirve el hombre que gana todo el mundo? No importa cuánto ganas, hermanos, déjalo ir. Dice en Proverbios, deja tu pan ir por las aguas para que regrese contigo. Sirve al reino de Dios. Y el último para hoy, a ver si nos da más tiempo. ¿Ya están cansados? No. Muy bien. Muy bien. Entonces, no va a ser último. Tienes que dejar ir a tu esposo o tu esposa con la edad. ¿Qué quiero decir con eso, mis hermanos? ¿Qué va a pasar si uno muere y tú sigues vivo? Si tu vida es tu esposo, si tu vida es tu esposa, ¿qué va a pasar cuando muere? Porque es la realidad. Muchas veces somos tan apegados, y yo les comentaba de mi mamá, ella era tan apegada a mi papá que cuando él se fue, ella ni sabía quién era, sin él a su lado. Y a nosotros, sus hijos, nos costó mucho orar, mucho ministrarla con la palabra para que ella encuentre quién era ella sin mi papá. Y yo en realidad, ya les comentaba, pero yo la veía sufrir y mi corazón se me partía. Yo la veía hasta llegaba, cuando ya regresé después del funeral de mi papá, y pensaba en mi mamá y la veía así ante mis ojos, caminando solita por la casa, estando solita en la casa. Y mi corazón se me deshacía. Yo quería agarrar mis maletas y ir para estar ahí con ella. Pero el Señor me habló y me dijo, es su camino de ella y ella tiene que aprender a caminarlo. Y hermanos, yo tuve que agarrar toda mi fe y confiar en Jehová, confiar en el Señor para que yo pueda seguir viviendo mi vida, no la vida de mi mamá. ¿Sí me explico? Muchas veces nosotros hacemos este error que apegamos a la persona, sea quien sea, que ya no vivimos nuestra vida, pero vivimos la vida de otra persona. Y muchas personas, los que son dependientes emocionalmente, ellos usan a las personas, los jalan a su lado y los hacen vivir su vida. Les quitan prácticamente su identidad. Yo he conocido a las personas que jalan a otra persona a su lado, los quitan todo lo personal de ellos y para que ellos viven la vida tuya.
para que sientan lo que sientan tú, para que coman lo que comes tú, para que vivan lo como vives tú, y etc. Es un pecado muy fuerte, hermanos, porque eso es como robar las vidas. Mucho cuidado, no permites que alguien te haga vivir su vida, que alguien te impone qué es lo que vas a hacer, que alguien te hace cumplir sus propósitos para vida tuya. Mucho cuidado, cuida tu vida. Cuando tu esposo se va o esposa se va, tú todavía eres vivo, porque tu vida, ¿quién es? Cristo. Mi vida es Cristo, porque si muere tu vida, ya no eres nadie. Muchos se caen en el alcoholismo, en la droga, en depresiones tremendas, pierdan su identidad y se vuelven en nadie, y el enemigo aprovecha de ellos. Y cuando no hay nadie junto más fuerte que le puede ministrar a esa persona, ayudarle a salir de eso, allí el enemigo devora a las vidas. Y solo la gracia de Dios los puede alcanzar y sacar del hoyo. Por eso, recuerda a tu Creador desde los días de tu juventud, que ninguna otra persona sea tu vida. ¿Me escuchas? Sea tu esposo, tus hijos, tus padres, sea quien sea. Porque si no, se van ellos y se vas tú. ¿Sí me explico, hermanos? Te van ellos y vas tú. Otra cosa, cuando tú estás platicando con tu esposo, con tu esposa, pues así es importante a veces decir, ¿sabes qué? Pues cuando yo muero, no quiero que tú quedes solo. Si Dios te manda una persona que puede hacerte compañía, pues siente libre para hacer tu vida. No, hay muchas personas que ni van a querer, pero hay personas que es muy difícil para ellos estar solas. Entonces, no le hagas a tu esposo o a tu esposa prometer, si yo muero, prométeme que no vas a traer nada a mi casa y nadie va a dormir en mi cama y nadie va... No, hermanos, no hagas esto. Sí, reímos, pero yo conozco, he escuchado historias donde esposa hizo a su esposo prometer, y pobre hombre, 1 año aguantó muy heroico. Es que yo hice promesa a mi esposo, pero luego se sentía muy solo. Se sentía muy solo y no sabía, no se hallaba. Por eso no podemos ser egoístas. Nosotros estamos en la gloria de Dios y la persona que quedó está sufriendo. Entonces dejan libertad. Si quiere, que se coméntanlo. Si quiere que se forme que busca una compañera, lo único que dice en la palabra es solo en el Señor. Si no, pues no, pero que quede libre. ¿Sí me explico, hermanos? No hagan hacer, porque las promesas de que uno da a la persona que ya murió, la gente tiene miedo a romperlas. Sí, porque es algo que no puedes quitar tu palabra, ya le di, ya. Sí, entonces, mucho cuidado, mis hermanos, tengan sabiduría. Aunque en medio de broma, pero díganlo uno a otro. ¿Sabes qué? Tú sientes libre. Si el Señor me lleva primero, yo te dejo la libertad, que tú puedes, si necesitas un compañero, una compañera en el Señor, adelante. Si vas a sentir solo, no te sientes culpable. Si puedes encontrar a alguien que te puede ser compañía. Es muy importante, mis hermanos. Por eso, deja a tu esposo ir. Él no es tu vida. Yo no estoy hablando de divorcios ni nada. ¿Entienden de qué estoy hablando, no? Sale, muy bien. Y el último... Voy a leerles un pasaje, les voy a dejar de tarea que lo estudian, y próximo domingo ese pasaje va a ser básico para nuestra predicación. Es el libro de Tito, capítulo 2, 1 al 5. Tito 2,
1 al 5. Dice, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos o la gente en original es la gente de los hombres de edad avanzada, los viejitos. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas, las mujeres ancianas, deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñan lo bueno, que enseñan a las jóvenes a que aman a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendoras en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí en este pasaje, mis hermanos, apóstol Pablo da instrucción a su discípulo Tito cómo se aplica la sana doctrina. ¿Y cómo se aplica la sana doctrina? En comportamiento de los ancianos. La sana doctrina, dice, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y la sana doctrina se manifiesta como se portan los ancianos. Y de vamos a empezar nuestra próxima predicación, próximo domingo, no falten. Que Dios los bendiga y aplican la palabra de Dios. Acuerda a tu Creador desde los días de tu juventud y todo Él hizo hermoso a su tiempo. Por eso, gloria a Dios. Nos vemos el próximo domingo. Amén.